¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en un encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Hoy en nuestro ciclo Tierra, que vamos a comenzar con un adagio latino, el adagio que dice ubi bene ibi patria, donde estoy bien, allí está mi patria, que es algo que puede decir perfectamente nuestro invitado de hoy. La disyuntiva entre dónde vivimos y dónde somos capaces de desarrollar nuestras actividades profesionales y nuestras actividades vitales. Una disyuntiva que nuestro invitado de hoy ha resuelto excelentemente, porque siendo que vive en Zamora, en su Zamora natal, es lo que se puede reputar como un ciudadano del mundo. En nuestro tiempo dedicado al ciclo de la Tierra queremos reflexionar sobre nuestro camino, sobre nuestra identidad y sobre nuestras contradicciones. Paco Somoza, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Paco Somoza es zamorano, es arquitecto, es dibujante, es escritor, es sobre todo una buena persona. Y Paco nos puede ayudar ahora a desentrañar esta dinámica en la que a veces nos encontramos de nuestra tierra, el mundo en su complejidad. Paco es un arquitecto y por lo tanto está acostumbrado a mirar hacia arriba, construyendo desde abajo y mirando hacia el cielo, mirando hacia lo alto del edificio. Eso imprime carácter, ¿verdad? Imprime carácter porque el planteamiento de en principio construir, soñar desde la nada, ¿no? Es apasionante, ¿no? Pablo Neruda siempre en un poema que hace a su casa, La Sebastiana, ¿no? Dice: primero puse la bandera, ¿no? Primero puse el sueño, en definitiva, ¿no? Y a partir de ahí todo se configura. Entonces esa inevitable obligación, ¿no? de soñar para poder proyectar marca mucho, marca una trayectoria, marca una manera de ser, de pensar, de enfrentarte a las cosas. Es muy determinante, ¿no? Paco nace en los años 50 en Puebla de Sanabria, pero luego toda su vida se desenvuelve entre otras ciudades como Salamanca, Madrid, la propia Zamora natal. Y usted siempre ha vuelto a Zamora. Usted es zamorano por los cuatro costados. Y eso no le ha impedido ser un ciudadano global, por decirlo así, ¿no? Bueno, el mundo también nos ha ayudado en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? El mundo se ha hecho muy pequeño. Hay que tener en cuenta que llevamos todos en el bolsillo un ordenador más potente que el que llevó al hombre a la luna, con lo cual esa capacidad que se deriva, digamos, de la nueva tecnología, ¿no? Y de la posibilidad de trasladarte rápido, de conectarte de forma automática e inmediata con cualquier país del mundo, ¿no? De hablar con los amigos que antes tenías que hacer un gran recorrido para ir a verlos, ¿no? De mantener un poco esas estructuras y ese enraizamiento con lo que es verdaderamente amado por nosotros, que es el territorio y son las personas que en él viven, ¿no? En un sitio o en otro, ¿no? En una ciudad o en otra, pues eso es una suerte que nos ha tocado en esta parte de la época, ¿no? Vamos a hablar un poco de aquella Zamora de los años 50. Usted vivía en Puebla, su abuelo era el farmacéutico. Ese año se inauguró el trazado ferroviario entre Orense y Puebla de Sanabria, que fue en su momento la obra ferroviaria más compleja de Europa. Poco después vino la tragedia de Riva del Lago. ¿Qué Zamora era aquella, Paco? Pues era una Zamora marginal, como en cierto modo sigue siendo. Bueno, antes de decir eso, hay que decir que Sanabria es el paraíso terrenal, o sea, lo andan buscando por aquí y por allí, pero Sanabria es el paraíso absolutamente, ¿no? Lagos, montañas, las calles empinadas por las que corríamos los niños, que eran toboganes naturales, ¿no? Que nos permitían divertirnos permanentemente. Salir de casa ya era una diversión, la relación entre los niños y los vecinos, ¿no? Puebla era un lugar en el que la casa lo era todo, ¿no? Toda la Puebla era y sigue siendo en cierto modo, ¿no? Era la casa de los que allí vivíamos. Entrábamos y salíamos de las casas de unos y de otros con una normalidad absolutamente impropia de una ciudad urbana en clave convencional, en la que puede ser que vivas en un edificio y no conozcas al vecino que vive en tu misma planta, ¿no? Con lo cual eso ya era un punto de partida excepcional, ¿no? Tenía la virtud, digamos, de ese paraíso natural, ¿no? Y también humano, y la desgracia de ser una zona marginal, en cierto modo abandonada, y con muy pocos recursos para otro tipo de
aconteceres, ¿no? Y para otro tipo de procesos que permitieran progresar, ¿no? El tren, no cabe duda que constituyó un nexo que nos unía a otra parte del mundo, que de otra manera yo recuerdo los viajes eternos, ¿no? Cuando íbamos a Salamanca, que nos llevaban en coche, tardábamos 3 horas y media, ¿no? Había que parar a comer. La gente cuando iba de Madrid a Galicia, pues igual, ¿no? Era inevitablemente había que parar a comer y a dormir, porque eran viajes eternos, no había aire acondicionado en los coches, en fin. Los medios de aquella época eran muy malos y Sanabria mucho peor todavía, ¿no? Sanabria y esa parte del noroeste de Zamora y Zamora prácticamente entera, ¿no? A veces la tecnología que nos venía siempre era una tecnología, una como el tren, ¿no? Era una tecnología que apoyaba, y otra como las presas de Ribadelago eran unas tecnologías que en definitiva venían a extraer parte de nuestra riqueza, ¿no? Parte de la potencia que la propia naturaleza podía aportar, ¿no? al progreso, pero no dejaban nada más unas presas, se llevaban la energía. Esto sigue pasando, ¿no? Sigue pasando que la gente que vivimos en la tierra que más energía procura, ¿no? Al resto de España y aparte de Europa, pues pagamos la luz al mismo precio, si no es más cara, ¿no? Si no es más cara, porque hay más noche, ¿no? Y en definitiva, ese tipo de injusticias inherentes a esa forma de progreso tienen la metáfora más desgraciada en la catástrofe de Ribadelago. Hacen una presa mal, ¿no? Se viene abajo y se lleva a una parte importantísima de la población de Ribadelago por delante, ¿no? Mueren más de 100 personas y más que las muertes de las personas, que fue inevitable, indiscutiblemente lo más importante, es que muere una forma de vida, ¿no? Es que se cepillan con eso una auténtica forma de vida y de relación con el territorio y con el lago y con la agricultura propia, con la ganadería, y eso es imperdonable, ¿no? Eso es imperdonable, y todavía está la deuda latente, ¿no? Y han pasado han pasado 60 años, más de 60 años ya. Eso le iba a decir, porque para rematar la metáfora, ahí sigue la presa rota, sin arreglar, y la memoria sin resolver, como que aquella traición que el destino le hizo a Zamora. Hubo otras tragedias en esa época, tragedias terribles, Ferroviarias en León, etcétera, también en la mina, como que todavía no hemos sido restituidos los castellanoleoneses de cosas que en esa época fueron producto, pues quizá del abandono, quizá de la marginalidad. Bueno, ahora parece que está en vías, y yo puedo hablar un poco en primera persona porque hemos hecho un proyecto de recuperación de una de las edificaciones, al ayuntamiento en concreto, para hacer un museo de la memoria, ¿no? Llevan años reivindicándolo. Se lleva años por parte de las instituciones prometiéndolo. Yo recuerdo que en el 50 aniversario de la catástrofe se prometió a bombo y platillo que se iba a hacer un centro en el cual se albergaran fotografías, recuerdos, todo aquello que en positivo. No se trata, a mi juicio, ¿no? Y esto ya está un pensamiento personal, de hacer un mausoleo. Se trata de hacer un lugar en el que se recuperen aquellas tradiciones, la música popular que en cierto modo desapareció pero que se mantuvo, ¿no? Porque las canciones se transmitían de unos a otros. La forma de relacionarse con el territorio, con la agricultura, la ganadería, ¿no? Los paseos por el territorio. Yo he paseado por gente por la presa rota y por todas esas zonas de las montañas altas sobre Ribadelago, y los supervivientes de la catástrofe tienen todavía, muchos de ellos, un importante bagaje de conocimientos que no se puede perder. O sea, perderlos sería un despilfarro tan malo, ¿no?, como otros efectos de la catástrofe, ¿no? Y ahí el Paco Somoza germinativo, propositivo, tratando siempre de extraer de la realidad cotidiana algo perdurable. Su padre se planteó que usted no se quedaba en Zamora, que usted tenía que salir a Salamanca de interno y luego estudiar a Madrid. Esa Salamanca, ese Madrid, ¿en qué medida a un chico de Zamora el viajar le ha influido para luego ser como es usted? En todo. Yo a mis padres no le puedo agradecer más y de manera más intensa ese sacrificio enorme, ¿no?, de que cuando teníamos 8 años, tanto mis hermanos como yo, ¿no?, nos llevaron a estudiar a Salamanca. Nos llevaron a estudiar a Salamanca porque mis padres querían que fuéramos personas formadas, o sea, porque entendían, como entiendo yo ahora, que la cultura es una forma de aproximación a la felicidad, ¿no?, y que si eres más culto, eres más conocedor de más cosas,
consecuentemente eres más feliz, ¿no? Y es lo que quiere un padre para sus hijos, la felicidad, ¿no? Ese esfuerzo comporta un tremendo sacrificio, ¿no? Esa determinación comporta un tremendo sacrificio por su parte, porque yo he pasado por esa edad, ¿no? En la que mis hijos tenían 8 y 9 años y bueno, y se me rompía el corazón solo de pensarlo, que se podían ir internos a esa edad, que eran absolutamente indefensos. Pero por otra parte, cuando tú llegas a un ambiente como era el colegio en el que estábamos internos, ¿no? Que era un estupendo colegio y que y estábamos bien, ¿no? Desde el punto de vista del confort, ¿no? Pero te encuentras con un grupo social que no te conoce y que te tienes que hacer con ellos y te tienes que hacer amigos a la fuerza, porque no hay otra manera de convivir, ¿no? Entonces empiezas a valorar la importancia de la amistad, la importancia de la protección también, ¿no? De cómo éramos amigos, o cómo yo procuraba hacerme amigos de los más altos, porque parecía que me podían defender mejor, ¿no? O de aquellos que jugaban mejor a algún deporte, porque te podían enseñar y eso constituía un grado de prestigio. En definitiva, te ayudaba, eso te ayudaba, nos ayudó a todos a ser seres sociales con todo lo que eso comporta, para bien y para mal, ¿no? La competencia, la lealtad, la amistad, el afecto, ¿no? El afecto que por descontado yo en muchísimos de los casos conservo todavía, transcurridos más de 50 años, ¿no? Y habiendo vivido aquel Madrid, que según Trapillo se diferencia muy poco de la palabra matriz, Madrid, ¿cómo no se queda un ciudadano zamorano en Madrid a vivir y vuelve a Zamora? Pues eso no lo sabría explicar del todo bien, pero vamos a intentarlo. Madrid es una ciudad asombrosa, y yo me siento en cierto modo también madrileño, ¿no? Porque Madrid es una ciudad que te abre de par en par, nadie es extranjero allí, ¿no? Y encima tiene un nutriente descomunal, ¿no? De gente que accede a esa ciudad, de museos maravillosos, de universidades, de relaciones, en fin. Madrid en ese sentido tiene una capacidad de aportación muy grande, ¿no? ¿Por qué no me quedo? Pues no me quedo porque tuve tentaciones, ¿no? Tuve tentaciones. Las tentaciones son las que te despistan en general de tu camino, ¿no? Cuando tú vas por un camino y dices, yo me voy a quedar en Madrid, y tuve algún consejo, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, me acuerdo que Javier Flechilla, un arquitecto amigo y que fue director de la Escuela de Arquitectura tiempo después, un día en el Rastro me dijo, no se te ocurrirá quedarte en Madrid, ¿no? Y yo me quedé un poco sorprendido por la pregunta, consejo, y le digo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, porque te va a pasar lo mismo que a nosotros. O sea, enseguida vas a ser profesor de la escuela, vas a ser un profesor probablemente, de un cierto interés, y eso te va a despistar de lo fundamental. Si tú quieres ser arquitecto, tienes que hacer arquitectura, ¿no? Empecé trabajando en Madrid con Javier Bellés, sobre todo, ¿no? Que es un amigo para siempre, ¿no? Y tuve la suerte, ¿no? Me habían propuesto para la beca Roma, el premio Roma, que es una beca preciosa, porque vives en la Academia Española de Bellas Artes cuando acabé la carrera, y a continuación me llamó Javier para hacer el Castillo de Puebla, pero que él no sabía que era el Castillo de Puebla. Claro, el Castillo de Puebla, ¿no? Un castillo para mí que formaba parte importantísima de mi infancia. Yo no podía renunciar a esa posibilidad, ¿no? Y menos con Javier Bellés, que era un arquitecto y sigue siendo un arquitecto destacadísimo y un tipo del que yo podía aprender mucho, y así fue, ¿no? Entonces, por esa serie de circunstancias y por el castillo me acerqué a Zamora, ¿no? Y ya en Zamora empecé a recibir encargos, ¿no? Los teatros, y siempre decía, bueno, esta es la última obra que hago, ¿no? Y me vuelvo a Madrid. De hecho, en mi casa en Madrid el armario era un armario que tenía la ropa que se iba pasando de moda, porque como cuando estaba por aquí, pues me iba comprando, pues un día una camisa, otro día unos calcetines, iba haciendo otra maleta, ¿no? Y cuando volví a Madrid 1 año y medio, 2 años después, ya las cosas se habían pasado un poquito de moda, o 3 años después, no me acuerdo, y dije, yo creo que ya estoy viviendo en Zamora, ¿no? Después conocí a Ana, ¿no? Que Ana ha sido, pues, la mujer más importante de mi vida, es la madre de mis hijos, ¿no? Mis hijos, Celia y Paquito, es una cosa que te fija a un lugar de una manera absolutamente incontestable, o sea, y no hay vueltas que darle, ¿no? La formación de ellos, ¿no? La relación con el lugar
También Madrid, como gran ciudad, tiene los inconvenientes cuando eres muy pequeño, de la hora y media hasta el colegio en un coche dormiditos, ¿no? Que yo veía a los niños cuando iban por la mañana algunos, yo decía, joder, mis hijos, si les pudiéramos evitar este trasiego, ¿no? Y este lío, ¿no? Pues sería muy bueno para ellos. En fin, todo ese conjunto de cuestiones, y siempre la arquitectura también, ¿no? Siempre la arquitectura, porque la arquitectura, yo he tenido la suerte, ¿no? Enorme de que siempre he tenido un encargo del cual yo me enamoraba rápidamente, ¿no? Con lo cual, después del Castillo de Puebla, el Teatro Principal de Zamora, que eran proyectos maravillosos, ¿no? Después el Teatro de Benavente, después dirigimos el Teatro de Toro, después nos encargaron la estación de autobuses, o sea, todo iba viniendo como si algo hubiera decidido por mí que yo me quedara en Zamora, pero claro, nunca perdí la relación con Madrid ni con otros lugares, no seguía haciendo también trabajos fuera, pero claro, mi estudio está en Zamora, mi familia está en Zamora. ¿Dónde vives? Donde van mis hijos al colegio, esa es la respuesta, ¿no? Ubi bene ibi patria. Exactamente. Porque en realidad, claro, lo cuenta Paco, que da gusto escucharle, de modo que parece fácil, pero nunca es fácil volver, y menos en lugares como nuestra tierra, donde las dificultades se incrementan pues por factores de tamaño y factores relacionales, pero déjenme que ponga una nota al pie en esto que nos está contando Paco Somoza, para que apreciemos la cantidad de veces que Paco, hablando con él y en encuentros como este, repite la palabra amigo, que es una palabra que está permanentemente en su boca. Paco conoce a miles de personas, que es capaz de enunciarlas por su nombre. ¿Qué factor ha supuesto la gente en su vida? Bueno, es absolutamente fundamental. O sea, yo, si tuviéramos que ordenar las prioridades, ya lo he dicho, lo primero es la familia, mi mujer y mis hijos, y a continuación mis amigos son absolutamente esenciales. O sea, yo no puedo vivir sin mis amigos, ¿no? Y tengo la necesidad de llamarlos de vez en cuando para ver cómo están, y lo practico de vez en cuando, porque mantener esa relación te proporciona mucha felicidad, ¿no? Saber cómo están, saber que les va bien, ¿no? O sea, saber que sus hijos van creciendo con normalidad, todas estas cuestiones que se relacionan con el auténtico interés porque las cosas vayan bien en la gente amiga. Y después, claro, los amigos encima es un capital que es infinito, ¿no? Porque los amigos te proporcionan otros amigos y a su vez otros amigos, y yo siempre he negado, pero con toda rotundidad, eso de que los amigos de verdad se cuentan con una sola mano. En mi caso, desde luego, yo necesitaría muchas manos para contar lo que yo creo que son amigos de verdad, que son la gente que, aunque no suceda, sabes que si levantas el teléfono y le dices te necesito, van a estar ahí, ¿no? Y partiendo de la anécdota de su propia vivencia personal y yendo a la categoría, la categoría de lo que nos está pasando, Zamora se despuebla, Soria se despuebla, León se despuebla. Parece que el proceso se está incrementando también. Hay quien dice que de un modo imparable. ¿Qué soluciones tiene a su mano en ese maravilloso blog que siempre le acompaña con sus acuarelas para esta dificultad demográfica que tenemos en Castilla y León, Paco? Hombre, hay una corrección primera que es indispensable. O sea, la corrección primera es que cuando tratar de cumplir los objetivos previstos, cuando se descentraliza el Estado, ¿no? Y se hace el nuevo Estado de las autonomías, en definitiva la intención, el objetivo era trasladar, ¿no? Los problemas a los lugares en los que los problemas se producían, ¿no? Y así, de ese modo, poder resolverlos. Pero después, eso es una cosa que tiene que tener ramificaciones con mismos criterios. Es decir, tú no puedes concentrar en Valladolid o en donde sea, ¿no? Generar otras capitalidades, olvidándose, claro que hay que generarlas, pero no se puede uno olvidar de las periferias, porque claro, si te olvidas de las periferias, al final incurres en el mismo error que tratábamos de corregir, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues ahora hay un instrumento esencial, pero que es importante saberlo tocar, ¿no? Porque es que si no, no suena, ¿no? El instrumento esencial es la digitalización, ¿no? Es la recuperación de otras posibilidades de forma de vida. Pero claro, después hay cuestiones o ingredientes añadidos que son esenciales. O sea, no puede, es injusto que una persona que vive en la Alta Sanabria
o en la baja Sanabria, en la Sanabria convencional, pague los mismos impuestos cuando tiene la 10ª parte de los servicios. No puede ser. Eso hay que corregirlo. No hay que corregirlo porque es muy fácil. Lo fácil es decir, todos somos iguales, pero no es verdad que seamos todos iguales. O sea, un sanabrés, ¿no?, o un zamorano, si quiere que su hijo estudie arquitectura, primero tiene que analizar a ver si puede, cosa muy poco probable, ¿no?, pero si puede, es a base de un esfuerzo tremendo, ¿no?, tremendo, que no tiene corrección ninguna, porque dicen, no, las becas. Bueno, pues si el chico en lugar de ser un superclase, es un tipo normal, ¿no?, que no puede hacer una beca de superclase porque no tiene las cualidades o las capacidades que se exigen, esa persona tendrá que tener alguna ayuda, porque un chico de la Alta Sanabria o de Sanabria, como digo, de Zamora, si se quiere ir a estudiar a Madrid, tiene que pagar su padre un colegio mayor o un piso. Las matrículas le cuestan igual, los desplazamientos le cuestan más. Pero bueno, tiene que comer, tiene que subsistir y encima tiene que tener la oportunidad a los 20 años de poder también alternar y tener amigos y poder convivir en la vida universitaria con la normalidad que conviven los demás, ¿no? Por lo cual hay que corregir, primero, con los medios tecnológicos que están a nuestro alcance, mucho, ¿no?, fomentar ese tipo de implantaciones, procurar que las nuevas implantaciones industriales, ahora que tenemos una estructura de comunicaciones, que ya la tenemos, porque la estructura de comunicaciones es buena, eso sí se ha hecho bien, ¿no?, pues ahora ya sí es lo mismo tener una fábrica de no sé qué en Zamora que tenerla al lado de Madrid, ¿no? Pues a lo mejor hay que tratar de impulsar con beneficios fiscales ese tipo de implantaciones que generen empleo, que sostengan el empleo que hay y después intentar que se conozcan nuestro territorio, ¿no?, porque solo se ama lo que se conoce, ¿no? Y en Zamora hay mucha gente que todavía no la sabe situar en el mapa, ¿no? Y eso es una cuestión que tiene que ver con la programación, con la divulgación, y eso es responsabilidad de todos, pero las instituciones tienen una responsabilidad añadida aún mayor, ¿no? Sería un modo de discriminación negativa que pusiera en valor pues aquellas cosas en las que nuestra asincronía es mayor. Y claro, esto lo dice una persona como Paco Somoza. El otro día decía Felipe González, hablando de las tormentas de ideas en el Partido Socialista, se refería, dice, cuando había alguna cosa de estas, él le decía, hagamos una tormenta de ideas. Y yo siempre decía, venga, tú pon la primera. Paco eso lo ha hecho, ha constituido 2 o 3 hoteles, ha puesto en marcha numerosas actividades también de orden empresarial, escribe libros, es empresario de vinos, pero parece que en Castilla y León, Paco, estamos muy acostumbrados a diagnosticar, pero muy poco a hacer, que nos gusta mucho la solución de la barra de bar. ¿Por qué razón somos incapaces de poner en pie estas reivindicaciones, por ejemplo, de discriminación negativa, que se nos va a veces la fuerza por la boca? Yo creo que para romper los círculos viciosos es precisa la ayuda, ¿no? Es precisa la ayuda porque, claro, tampoco puedes confiar el desarrollo y el progreso, ¿no?, y este tipo de implantaciones a heroicidades, ¿no? No porque héroes se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Entonces, hace falta ayuda razonable, ayuda en la que la gente compensa esa ayuda con creación de empleo. Ha habido procesos de subvenciones que han permitido que la gente invirtiera porque tenía esas ayudas que le permitían afrontar con menos riesgo determinado tipo de actividades o de construcciones o de lo que fuera, ¿no? Hace falta ilusión, inevitablemente. O sea, yo me he pasado parte de mi vida diciendo lo que había que hacer. Por ejemplo, en Zamora, te referías a los hoteles, yo decía, no se pueden tener edificios maravillosos en mitad de los cascos históricos de la ciudad en desuso, ¿no? Y tiempo después se me presentó la oportunidad de predicar con el ejemplo, ¿no? Porque claro, ya sabemos que una cosa es predicar y otra es dar trigo, pero hay que predicar y procurar dar trigo, ¿no? Y lo hicimos, y hicimos una recuperación de un conjunto conventual antiguo en el entorno de una iglesia románica, ¿no? Construimos un hotel que es el Palacio del Duero y que allí sigue, ¿no? Y que, bueno, no sé si terminará siendo nuestro o de algún banco, de cómo acabará la historia, pero desde luego eso ha generado primero la salvación de un conjunto, ¿no?, la revitalización o la colaboración a rehabilitar un barrio o una zona más o menos deprimida de la ciudad, una zona maravillosa, dicho sea de paso, ¿no?, la generación de empleo, ¿no? O sea, que hay datos que de alguna manera constatan que las cosas sí se pueden hacer. No lo he hecho yo solo, o sea, ponerse de ejemplo uno
la verdad es que no es lo más oportuno, pero bueno, me ha surgido como consecuencia de tu comentario. Pero hay mucha gente que lo hace. No, a esa gente hay que ayudarle. O sea, un empresario no es una persona deleznable a la que haya que atosigar ni a impuestos ni a críticas, ¿no? Un empresario, por descontado, que tiene que cumplir todos los requisitos de compromisos sociales, fiscales y tal que están establecidos como cualquier otro ciudadano, pero tiene que ser una persona respetada e incluso aplaudida algunas veces. No, a mí que no me aplaudan, pero hay gente que merece un aplauso cerrado, ¿no? Y esto es una cuestión que tiene que ver, creo yo, con la diferencia entre los anglosajones y los mediterráneos, ¿no? Los mediterráneos tenemos esta particular manera de ver el éxito de los demás, y en cambio los anglosajones lo premian mucho, o sea, lo agradecen muchísimo, porque saben que el premio de unos es el premio de todos, ¿no? Aquí tenemos que aprender esa lección también. El premio de un empresario no es el premio de un empresario, ¿qué más da? O sea, al empresario, a Amancio Ortega, ¿qué más le da que le den la medalla de Isabel la Católica, ¿sabes? O un ducado? ¿Qué más le da? Pero la importancia que un empresario de ese calibre tiene a nivel general, a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, la divulgación de la marca España, su ropa, los empleos que ha generado, la cantidad de movilidad y tal, eso es una cosa que hay que aplaudirla porque es buena para todos. Bueno, en realidad sería el legado, el gran premio con el que un empresario, un arquitecto, el legado de aportación, en este caso de recuperación de edificios singulares en Zamora, pero por seguir con la metáfora, y me lleva esto a la siguiente cuestión que le quiero plantear a Paco Somoza, vinculada con nuestra autonomía política. En ese tiempo se han hecho muchas recuperaciones, pero también muchas construcciones ex novo, producto probablemente de un cierto esnovismo reformista que nos planta a veces en lo hortera. La pregunta es, lo mismo que en arquitectura ha pasado esto, ¿nos ha pasado también con la comunidad? Como que este gran impulso de reconversión, que pudo haber sido la propia comunidad autónoma o el hecho de la gestión autonómica, su resultado haya sido un poco más desvaído del que cabría esperar. Sí, yo creo que es muy bueno intentar hacer cosas que valgan para dos o tres, que tengan dos o tres resultados eficaces, ¿no? O sea, si nosotros tenemos cascos históricos maravillosos, ¿no? En Soria, en León, en toda la comunidad, en Salamanca, en Zamora, por supuesto, y tenemos que hacer, por ejemplo, las oficinas de la Junta de Castilla y León. Yo ya sé que es más complicado entrar en un sector del casco histórico, ir adquiriendo propiedades, ¿no? Y generar la vitalidad que ese casco merece, ¿no? Y necesita, porque si no se nos va a venir abajo. Y viniéndose abajo esa parte del casco histórico de una ciudad, se viene abajo una parte importantísima de la historia de esa ciudad, ¿no? Yo hace bastantes años propuse que la Junta de Castilla y León, en lugar de comprar las oficinas de un edificio reciente, ¿no? Que se había hecho entonces en Zamora, se fuera al barrio de La Lana, que es un barrio en el que está instalada la prostitución desde el siglo XVI, en el que allí se fue la judería nueva, en parte del barrio, que está en el centro de la ciudad y que tiene ese estigma, ¿no? Que se deriva, yo creo, de esa implantación de la nueva judería arriba, ¿no? Un barrio que está en el centro de la ciudad. Dices, hombre, y que está absolutamente degradado, la mitad de las casas están en el suelo y la otra mitad se van a caer, y dices, bueno, no habría que haber hecho ese esfuerzo para intentar de ese tiro lograr dos efectos, ¿no? En lugar de... Es mucho más cómodo, ¿no? Llegar y tener unos despachos estupendos al día siguiente de tomar la decisión de comprarlo, ¿no? Pero nos hemos quedado con las ganas y sin la posibilidad de, a la vez que hacemos unas oficinas administrativas de la Junta, en este caso, poder completar y reformar y restaurar y rehabilitar una parte importante de la ciudad, de nuestra cultura y de nuestra historia. Habría que pensar en ello. La recuperación del Castillo de Zamora sería en ese sentido su obra de más profundidad, de más calado, en términos de devolución a la sociedad de un espacio que estaba anulado y que surtiría ese efecto que usted menciona y que no se ha hecho en otras operaciones de edificios oficiales, por ejemplo. Bueno, el castillo a nosotros fue una obra llena de
efectos maravillosos para nosotros, ¿no? O sea, nos pusimos a trabajar en el castillo con una ilusión fuera de lo común, ¿no? Porque realmente no teníamos una expectativa como una meta, ¿no? Y teníamos la intención de que, yo tenía particularmente la intención de que aquello albergara el Museo Baltasar Lobo y que fuera Rafael Moneo el arquitecto que lo llevara a cabo, ¿no? Las obras se complicaron de manera enorme, ¿no? Porque empezaron a surgir restos arqueológicos, no sé qué, ¿no? Moneo en aquel momento dijo que bien, que él hacía el proyecto, pero que toda la operación anterior la llevara a cabo yo, ¿no? Y así fue, pero claro, la cosa se fue complicando. En alguna visita que tuvimos con Rafael al castillo, dijo, bueno, aquí ya es que no cabe otra posibilidad que continuar en esta línea, ¿no? Propuso en un momento determinado hacer un impluvium sobre el patio, ¿no? Una cubierta que regulara y que diera otras oportunidades de uso al castillo, pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Pero lo que para mí lo mejor del castillo, aparte de la experiencia maravillosa desde el punto de vista profesional y también humano, porque fue una aventura en la que las empresas, los trabajadores echaron el resto, ¿no? Y esto de estar permanentemente descubriendo cosas que habían sucedido allá a lo largo del tiempo, ¿no? Y reconociendo la historia era muy emocionante, ¿no? Espacios inexistentes no, espacios que no estaban a la vista, ¿no? Pero lo mejor, si yo me tuviera que quedar con algo de eso, fue la prolongación del paseo. O sea, la ciudad nuestra, la ciudad de Zamora, es una ciudad que crece en sentido contrario al sol, o sea, crece por donde el sol se pone, ¿no? Y todo el crecimiento crece por donde el sol nace, ¿no? Entonces todo el crecimiento va generándose a través de una gran línea, ¿no? De un gran eje, ¿no? Que es el eje de Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, Santa Clara, etcétera, y continúa, ¿no? De tal manera que cuando tú haces el camino inverso, es decir, cuando tú partes para conocer esa ciudad, el recorrido es un recorrido a través del cual tú vas profundizando en el interior de la historia, ¿no? Que es una cosa muy bonita como paseo, preciosa, y que en ninguna otra ciudad, o por lo menos no es nada habitual ese tipo de crecimiento, ¿no? Esa forma de crecimiento generó una espectacular ventaja con respecto a otras ciudades, ¿no? Como la zona más antigua se iba quedando atrás a medida que la ciudad crecía, se iba convirtiendo en periferia, y la periferia no era muy interesante, ¿no? Para nadie es muy interesante la periferia, ¿no? Entonces se libró de procesos especulativos que podían haber alterado o destruido parte de su trama o parte de algunos edificios de importancia muy relevantes desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros hicimos la obra del castillo, ¿no? El paseo hacia el interior, el paseo hacia la antigüedad, se acababa en la plaza de la catedral. Cuando intervenimos en el castillo, no solo no se acababa en la plaza de la catedral, continuaba, permitía recorrer el castillo, y desde las rondas altas del castillo permitía una cosa que es muy interesante y muy bonita, que es comprender el territorio en el cual la ciudad está construida, ¿no? Comprender que esa ciudad se construye sobre una gran roca, ¿no? Que es el primer elemento defensivo, en la confluencia histórica de dos ríos, ¿no? Del Valderaduey y del Duero, ¿no? Que generan una vega agrícola espectacular, ¿no? Y esa comprensión que se logra perfectamente cuando tú estás recorriendo las partes altas del castillo por esas rondas y por esos paseos que logramos recuperar y algunos inventar porque no existían como tales, permite comprender la ciudad en la que estás, y además ofrece unas vistas maravillosas y absolutamente desconocidas hasta entonces de la Torre del Salvador, de la cúpula gallonada, de la ciudad como crece, de todas estas cosas, con lo cual fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Sí. Bueno, visto así, el arquitecto sería un modo de demiurgo, una mixtura entre un ser técnico, porque al fin y al cabo la arquitectura es una técnica, pero con una amplia dotación cultural, que es lo que siempre que hablo con Paco Somoza rebosa por todos los costados, y es como lo que nos faltaría un poco. Es decir, la versión cultural de nuestra comunidad, la versión cultural de nuestra España, la prioridad de la cultura sobre otro tipo de necesidades de consumo, es esa especie de carencia vitamínica que tenemos en ocasiones, ¿no le parece? Sí, y además es una pena porque ese es el ingrediente, es como el azúcar del café, ¿no? Para los que les gusta el café con azúcar, ¿no? Que es la mayor parte. Cuando tú cuentas una ciudad o cuentas una parte de la ciudad, ¿no? Como realmente
ha sido, o por lo menos interpretada, según la percepción de alguien que la ha visto con detenimiento y con cuidado, ¿no? Y con amor, ¿no? Con mucho afecto, ¿no? Transmites una impresión sobre esa ciudad muy distinta y muy superior, a mi juicio, ¿no? Que la que transmite un recorrido estrictamente turístico, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido en Zamora hace unos años unas jornadas con la Policía Municipal, ¿no? Porque era bueno, ¿no? Que cuando tú le preguntas a un policía municipal de una ciudad, que es una oficina de información andante, ¿no? De cualquier ciudad, ¿no? Le preguntas dónde está la catedral, ¿no? En lugar de que te diga por allí, ¿no? Te diga está en esa dirección, que es justo la dirección contraria al crecimiento, ¿no? Si va despacio, ¿no? Irá viendo cómo penetra en el interior del tiempo, ¿no? Y verá iglesias como la Magdalena, como San Ildefonso, que son verdaderas obras de arte. Si tiene un poquito de tiempo, eche un vistazo. Prácticamente ha gastado el mismo tiempo en decir no es todo recto, ¿no? Pero la cosa cambia sustancialmente. Yo creo que es mejor. Y yo creo que ese tipo de ingredientes que hacen que las ciudades se fortalezcan, ¿no? Y que sean elementos culturales y narrativos, como lo son, de nuestra historia. Es decir, hay que aprender a leer lo que nos dicen las piedras, las calles. Nosotros, cuando hicimos toda la transformación del casco histórico de Zamora, cuando nos encontramos con un trozo de la muralla que había pasado por el suelo y que estaba enterrada, dejábamos parte a la vista, lo señalábamos porque eso es muy interesante, saber que por allí pasó la muralla en un momento determinado, porque eso te permite comprender por qué se configuran las casas de una determinada manera, ¿no? Cómo sucedió, ¿no? Cuando hay una brecha en una muralla, la brecha te está contando de una batalla, de un asedio, todas esas cosas que son súper interesantes, ¿no? Si no, la gente al final pues ve piedras, ¿no? Claro, es un tributo a la historia en realidad. Un tributo, y además es muy rentable, aunque la palabra rentabilidad parece que está en desuso y que no es bueno utilizarla. Yo creo que sí, que hay que hacer que la formación, que la cultura, que nuestras ciudades sean rentables desde el punto de vista cultural, que también va a ser inevitablemente económico, ¿no? Y que así también se combate la despoblación y se mejoran los asentamientos y la gente se va quedando más en lugar de irse más. Porque si no fuera de Zamora, ¿usted de dónde sería? Me he enamorado de tantas ciudades en mi vida que me podría ir a vivir a cualquiera. Podría irme a vivir Madrid, ya lo he dicho, ¿no? Pero me podría ir a vivir a Roma, París, a ciudades pequeñas que no son ciudades tan descomunales, ¿no? Pero bueno, que tienen París o Roma o Madrid, tienen muchas ciudades dentro de esas ciudades, ¿no? Y cualquiera de esas, no sé, Sevilla. No podría decirte una ciudad, porque es más, si pasado mañana fuera una ciudad, o cuando voy a una ciudad en la que no he estado nunca, siempre digo, yo aquí me quedaría a vivir, me podría quedar a vivir, porque siempre hay cosas que te llaman la atención muchísimo, porque es que estoy pensando, se me viene a la cabeza en Roma, ¿no? Y dice, es que todo el barroco romano, ¿no? Que hace unos años vi detenidamente con Ana, ¿no? Con mi mujer, que lo conocía bastante mejor que yo. Y solo eso es una razón para vivir en una ciudad, ¿no? Ver el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? De Bernini, allí, y poderlo ir a ver, ¿no? Aunque después no vayas todos los días, ¿no? Pero poderlo ir a ver, o sea, eso es un lujo. El Museo del Prado, ¿no? Madre mía, o sea, el Museo del Prado, o sea, pasar por allí, ¿no? Y si eres amigo del Museo del Prado, como soy yo, entras al Museo del Prado sin que nadie como pasas por las autopistas con la tarjeta esa que te levanta la barrera, ¿no? Y te vas a ver, pues, lo que quieras, o sea, un Caravaggio, ¿no? Y dices, bueno, y después me voy a tomar un vino, o antes o después, ¿no? Esas posibilidades que las ciudades ofrecen, y todas las ciudades ofrecen maravillas, ¿no? O sea, acabo hace un ratito, ¿no? Mientras hacía tiempo, de acercarme a ver una iglesia que está aquí al lado, la de la Santa Cruz, y es igual, son espacios asombrosos, ¿no? Construidos con una cantidad de ingredientes, de calidad técnica, de espacios espirituales que tanto cuentan de tantas cosas, ¿no? Eso es esencial, y en todos los sitios hay, ¿no? En todos los sitios hay ese tipo de... La historia nuestra es una historia que tiene el nutriente de esas calidades y cualidades, ¿no?
que hacen que cualquier ciudad, cualquier lugar del mundo sea un lugar maravilloso para vivir. ¿Y qué proeza arquitectónica o urbanística le seduce más? ¿Qué le enamora? Ese ensanche de Barcelona, ese modernismo parisien. ¿Qué le hubiera a usted gustado diseñar, proyectar? No, yo lo que más envidio de todo, envidio muchas cosas, o sea, envidio muchas cosas, admiro muchísimo arquitectos españoles, como me hubiera gustado hacer el Bank Inter de Rafael Moneo, ¿no? Me hubiera gustado hacer el pabellón universal de Sisa Vieira en Lisboa, pero entre todas las cosas, si me dijeran, o de Jean Nouvel, la Fundación Cartier de París, muchas cosas, o sea, se me vienen a la cabeza casas como la Villa Mairea de Álvar Alto, en fin, cualquier casa de la pradera de Frank Lloyd Wright, tal. Pero si tuviera que escoger solo una obra, y dije, ¿cuál es la que más envidio de todas, por todas sus características y por todo lo que asombra, ¿no? Sería la Plaza del Campidoglio de Miguel Ángel en Roma, ¿no? Eso es lo máximo ya, o sea, no se puede hacer nada mejor, con más control, con más equilibrio, con más belleza, es imposible, ¿no? Entonces, cualquier persona que vaya a Roma tiene que ir a ver esa plaza, y con detenimiento, si es posible, ¿no? Porque todo lo que allí sucede, desde el punto de vista geométrico, tiene que ver con la intención del que lo va a percibir, ¿no? Con la sensación, más que con la intención del que lo va a percibir, ¿no? Y todo está planteado de tal manera que para que el visitante, el espectador, vea un círculo redondo en el centro de la plaza, ese círculo es elíptico, ¿no? Para que vea un espacio cúbico, ¿no? Perciba un espacio cúbico, los edificios que la configuran tengan una forma trapezoidal en planta, ¿no? Y todo, cuando tú lo percibes, dices, ¿por qué tengo esta sensación aquí como de paz arquitectónica, de espacio casi perfecto, ¿no? Por eso, porque lo hizo Miguel Ángel y controló hasta el más mínimo detalle, pensando en quién lo iba a percibir, no pensando en quién lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando la arquitectura piensa en el usuario final, ¿no? Y lo piensa bien, ¿no? El resultado es esplendoroso, y en este caso es un resultado, claro, hablando de esto, ¿no? Subir por los Propileos y ver el Partenón, no qué decir, ¿no? Hay muchas cosas maravillosas en el mundo, elegir una solo, ¿no? Es muy complicado, es complicadísimo. Yo elegiría, ahora estoy haciendo un cuaderno con las casas que más me gustan, y yo pensaba que el cuaderno tiene 20 o 25 hojas, digo, bueno, ya está, con 25 hojas esto lo liquido y tal, y no sé si con 1000 tendría suficiente para poner todas las casas que verdaderamente me gustan mucho por algo, ¿no? Es curioso que Paco Somoza tiene tanto amor a la vida que yo creo que le tiene un poco de miedo al paso del tiempo. Por eso va siempre armado con un cuaderno y con sus acuarelas para procurar fijarlo fotográficamente, pero no con los productos químicos de una fotografía convencional, sino con los productos del agua y de la acuarela con la que él va dibujando. Tiene más de 600 cuadernos, que casi se convierte en un maniático de hacer esto. ¿De dónde le viene esta afición y por qué lo hace? Es usted único en esto, no conozco ningún otro que haga cosa semejante. Supongo yo que habrá más gente, ¿no? Porque los locos no estamos solos en el mundo, afortunadamente, no. Todo empezó un día que descubrí, yo antes hacía fotos de forma obsesiva, como hace fotos todo el mundo, y ahora que no hay que comprar los carretes, más. O sea, ahora ya es una cosa que yo no sé los miles de millones de fotos que se harán diariamente en el mundo. Pero descubrí que cuando yo hacía las fotos, después no me acordaba de nada de lo que había visto. O sea, yo hacía una foto creo recordar que de un edificio de Adolf Loos en Viena, fue el día que vi la luz, ¿no? Y dije, joder, este edificio tal, lo vi, le hice 15 fotos y dije, ya está. Y no sabía cómo era el edificio, no era capaz de recordar cuántas plantas tenía, no era capaz de saber si tenía un zócalo de mármol o no. Y dije, esto no puede ser, o sea, aquí falla algo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo bien. Y entonces me puse a dibujar ese mismo edificio, ¿no? Tardaba mucho más. Y encima, claro, al principio, como siempre, dibujas peor, ¿no? Y después nos íbamos, Javier Belles y yo, a ver la Magna Grecia, en los meses de final, cuando acaba el invierno, ¿no?
y nos íbamos solos, nos alquilábamos un todoterreno y nos íbamos a Creta, a la costa helénica de Turquía y tal, a ver teatros y a dibujarlos, ¿no? Él estaba haciendo su tesis doctoral, preciosísima, por cierto, que presentó hace unos años, ¿no? Y yo iba sencillamente con la suerte de tener un tío que se había estudiado los teatros perfectamente y todas las implantaciones de las ciudades griegas de aquella época, ¿no? Y nada más dibujábamos, no llevábamos ni cámara de fotos prácticamente, o sea, íbamos con el cuaderno, nos sentábamos en la proveeduría de un teatro griego y nos poníamos a dibujar lo que veíamos, ¿no? Y tal. Y esos cuadernos, que son unos cuadernos con unos preciosos dibujos, ¿no? Sobre todo los de Javier, ¿no? Pues fueron digamos como el punto de partida para darme cuenta de que una vez que tú dibujas una cosa no la olvidas nunca, nunca. Ni una persona, ni una caja de cerillas que dibujes, ni desde luego un teatro, una obra de arquitectura. Y eso constituye un nutriente también desde el punto de vista de la adquisición del conocimiento, ¿no? Tenemos la suerte de que, como Paco es un hombre que se come la vida entera, también es amante de las nuevas tecnologías y sincroniza su voluntad de pintar con su cuenta de Twitter o con su cuenta de Facebook. Llega incluso a regalar algunas de sus creaciones, incluso con fines benéficos, como ha hecho con alguna de sus acuarelas para la COVID. Por cierto, la COVID, algo que nos ha sorprendido a la humanidad entera, que no conocíamos en generaciones, que a empresarios como usted también, en la parte de su actividad vinculada con la hostelería, con el propio vino, les ha afectado. ¿Qué herida, qué costurón le deja a Paco Somoza la COVID? Pues yo he pensado, en estos tiempos de la COVID, al principio teníamos un agobio enorme, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que depende de nosotros en las empresas, de nuestras decisiones y tal. Y yo no dormía pensando en eso, ¿no? Pero hubo un momento en que dije, bueno, esto no tiene solución. O sea, esto es una cuestión sobrevenida que no tiene más solución o tiene que tener el mismo tratamiento que podrías tener si entras en coma. Si entras en coma, pues desapareces del mapa, o sea, has perdido todas tus capacidades de controlar, de regular, de asistir o de pagar o de lo que debes, y ahora cuando salgamos del coma, estamos empezando a despertarnos, en este momento, pues empezamos a reasentarnos y empezaremos a decirle a nuestros proveedores o a los bancos, oye, que en lugar de 15 años necesitamos 25. O sea, lo van a entender, todo el mundo lo va a entender. Pienso que lo va a entender cuando hay buena voluntad por parte de los empresarios y honestidad de partida y en cierto modo un poquito de respaldo, pero respaldo humano, ¿no? Entonces, pues nada, saldremos a la pata coja al principio, después ya iremos cogiendo el ritmo y dentro de una temporada pues iremos pues como íbamos antes, ¿no? Con todo el ánimo por bandera y con un agradecimiento enorme a toda la gente que afectada por las mismas causas y en una escala menor de decisiones, ¿no? Me estoy refiriendo a la gente empleada y tal, ¿no? Se han comportado como auténticos héroes. O sea, han dicho, no pasa nada, aquí estamos nosotros, lo entendemos perfecto. O sea, ese tipo de actitud, ¿no? Para la gente que estamos metidos en este asunto, ¿no? De tirarnos desde el último nivel del trampolín, ¿no? Cuando hay alguien que sabes que está abajo y te dice, no te preocupes que no hay agua, esta vez no hay agua, pero te vamos a poner una manta porque estamos nosotros aquí con la manta abajo. Eso es una cosa impagable. O sea, yo me emociono recordándolo. O sea, yo he estado con ellos en los tiempos en los que he tenido que estar poco tiempo, porque encima tenías que tener distancia, no sé qué, pero en cambio su actitud ha sido de una generosidad y de una comprensión que difícilmente vamos a olvidar, ¿no? Y con eso salimos. O sea, sí, claro, y con el movimiento natural que hace un arquitecto, que es mirar hacia arriba, ¿eh? Porque, claro, también probablemente la COVID, la pandemia, Zamora, espacios libres, autenticidad, naturaleza en estado puro, tamaño adecuado, esto es lo que nos ha permitido salir, distancia, lo que nos ha permitido salir de la pandemia. Esto sería una oportunidad, a condición de que ahora sepamos ponerla en valor. Buenísimas comunicaciones. Yo hay veces que voy a Madrid a cenar, ¿no? Y vuelvo. Pero bueno, a lo mejor eso ya es un poco rizar el rizo, ¿no? Pero que viviendo en Zamora y teniendo medios como hay de comunicaciones, el AVE, bien es verdad que claro, el AVE también convendría que fuera un poquito más barato también, ¿no? Antes decíamos cómo incentivar el uso de este tipo de sistemas. Hombre, vamos a intentar pedirle a Renfe, ¿no? Quien se lo tenga que pedir, porque yo a Renfe
es una mole al que no alcanzo, ¿no? Pero alguien tendrá que decir, oye, que a la gente que vive en Zamora no le puedes cobrar lo mismo que si no viviera en Zamora. O sea, hay que intentar que, cuando digo Zamora, digo Soria, digo Palencia, tenemos que intentar racionalizar este tipo de servicio, porque la Renfe es un servicio público, ¿no? Y no puede entenderse como un negocio estricto, ¿no? Entonces, ese tipo de comprensión también es deseable, porque así nos haremos todos, estaremos más cohesionados y haremos un mundo más rentable, también para Renfe, porque iremos más, o sea... Sobre todo sería... con los vagones vacíos o medio vacíos, irán con los vagones con gente, pues como antes, como gente en la escalerilla casi, ¿no? Sería también la gran oportunidad, siguiendo el adagio latino, de donde estamos bien está nuestra patria, estaremos mejor en aquellos lugares como Zamora, Soria, Palencia, León, Valladolid, donde, digamos, esos factores que nos han servido para recuperarnos están más presentes, pero... Una provincia como Zamora, una capital como la zamorana, que ha sido capaz de construir un relato impactante, por ejemplo, sobre la Semana Santa, ¿sabremos construir un relato sobre la COVID reivindicando aquellos activos que nos permitieron salir de esta y convirtiéndonos en la materia prima de nuestra vida futura? ¿O recelamos? Yo espero que sí, porque yo creo que no conviene confundir la bondad, ¿no?, con el conservadurismo a ultranza, ¿no? Es decir, parece que si protestamos por algo nos convertimos en malos. Nosotros nunca hemos protestado, pero hombre, no pasa nada por protestar, si está bien protestar. Protestar es una forma de expresar, a lo mejor de una manera un poquitín más alta de la cuenta, una reivindicación que tiene que ser justa. Evidentemente, si lo que queremos es que nos pongan en Zamora el Museo del Prado, no van a contar con mi ayuda. Pero si lo que queremos en Zamora, digo con mi ayuda como individuo, ¿no?, porque entiendo que la colección del Museo del Prado debe de estar donde está y vigilada y no sé qué, y todos tendremos que hacer. Ahora, si de lo que se trata es de ir al Museo del Prado, de que los niños vayan al Museo del Prado, a lo mejor sí hay que fletar autobuses para que vayan. O sea, no solo para que vaya la afición a ver el partido de fútbol que va a ser una final, no sé qué. Para eso sí se fletan, ¿no? Pero para ver el Museo del Prado no. Hombre, vamos a intentar fletar para todo. Vamos a intentar compensar nuestras deficiencias con auxilios, ¿no? Que es lo justo. O sea, no es pedir peras al olmo, es pedir justicia con respecto a nuestros derechos. Es decir, en definitiva estamos cargados de derechos porque estamos cargados de obligaciones y las cumplimos. Pues venga, vamos a hacer que esos derechos sean realmente eficaces y que no sean solo palabrería, ¿no? Y luego, si es verdad, como se dice, que la naturaleza imita al arte, usted que viene de un medio natural espectacular, como es Sanabria, su lago y su entorno, y que está tan vinculado con el arte, hace otra cosa también bastante inhabitual e infrecuente, que es que lo dispersa. Su arte es centrífugo. Usted hace cesiones y concesiones de su propia obra y las tiene por ahí en depósito. ¿Por qué hace eso? Pues un día escuché un anuncio de Patek Philippe de los relojes, ¿no?, que decía: usted es el usuario de este objeto, ¿no?, de esta máquina perfecta, ¿no?, durante una generación, ¿no? Es el usuario, ¿no? Entonces, esa condición de usufructuario yo la entiendo también en el ámbito de las colecciones. A mí, cuando me dice la gente, es que coleccionar pintura es muy rentable, digo, lo dirás tú. Yo, desde luego, nunca he obtenido rentabilidad más allá de la rentabilidad emocional y cultural que se deriva de ese tipo de asuntos, ¿no? Pero rentabilidad, sí, porque si se revaloriza y tal. Mira, tú no eres coleccionista, no sabes lo que estás diciendo. Un día le preguntaban a Thyssen, al barón Thyssen, ¿no? Dice, usted, que es un hombre inmensamente rico, ¿no?, le preguntaba a una periodista, y le cortó y le dijo: perdone, señorita, un coleccionista de arte nunca es inmensamente rico, siempre hay cosas que quiere y que no puede obtener, ¿no? Con lo cual, eso es un síntoma, en cierto modo, de pobreza, ¿no? Bueno, es una caricatura, pero es verdad, ¿no? ¿Por qué yo tengo cedidas? Cuando digo yo, digo mi familia, que en definitiva esto es una cuestión de todos, ¿no? Tenemos cedidas obras, nos piden para exposiciones y las cedemos, por supuesto, con las garantías de que retornen en las condiciones debidas. Tenemos algunas piezas cedidas
en edificios públicos, ¿no? para que puedan disfrutarlas todo el mundo. Bueno, pues porque me parece que ese es uno de los objetivos del arte, y yo no voy a tener de ninguna manera, ¿no? Nosotros tenemos siempre las cosas colgadas para que se vean, algunas en nuestra casa, desde luego, pero otras están en los hoteles y están a la vista de todo el mundo, y todo el mundo puede entrar. A nadie le piden en nuestros hoteles que consuma un café o una botella de agua para darse un paseo por allí y ver lo que está colgado, que no es un museo, pero que hay cosas verdaderamente interesantes que son muy apreciables y que está muy bien poder verlas, ¿no? Que pertenecen pues a determinadas épocas del arte contemporáneo y que forman parte un poco de la historia más reciente, ¿no? Estamos ya terminando, pero como le sigo mucho y quiero que me haga de liebre, quiero preguntarle por su estado de ánimo en este momento concreto, en un joven como usted, cuando ya estamos afortunadamente saliendo de la COVID, con una situación económica la que es. ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿En qué medida su estado de ánimo nos sirve de pauta para copiarle? Yo estoy animado porque por fin una vez este asunto nos afecta a todos, ¿no? Y a cada uno en una proporción, pero todos tenemos que darle a la manivela en función de la proporción y de la responsabilidad que socialmente tenemos, ¿no? Con lo cual tendremos que tener ayuda de las instituciones, tendremos que tener comprensión por parte de nuestros acreedores o de los bancos o de quien sea, ¿no? Y nada más. Yo creo que a partir de ese punto lo que hay que hacer es trabajar, mirar para adelante, hacer lo que dicen los buenos ciclistas, ¿no? O sea, ponerse el pasamontañas y nunca mirar para atrás, porque si miras para atrás, lo mismo se te tuerce el manillar y ahí ya has perdido la carrera, ¿no? Entonces, siempre mirar hacia adelante, que yo creo que, y hacia arriba, ¿no? Está bien, pero siempre hacia adelante y con la seguridad de que de esto salimos entre todos sin ningún tipo de dificultad, seguro que sí. Ese sería el hilván con el que coser nuestra interpretación de nuestra tierra en la voz de Paco Somoza, un arquitecto, con todo lo que esto supone y lo que esto necesita. Yo le quiero agradecer a Paco Somoza que haya estado este rato con nosotros de conversación. He aprendido mucho, ojalá todas mis horas fueran así de fructíferas, y me quedo con ese estado de ánimo positivo y proactivo que dice que tiene, porque desde luego usted no se suele equivocar mucho. Bueno, intentamos acertar todo lo que podemos, pero vamos, a veces nos equivocamos también. Yo os agradezco también muchísimo esta conversación, porque ha sido estupenda y me lo pasa muy bien. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal Fundos Forum y tener la oportunidad de disfrutar de testimonios de la envergadura y de la plasticidad y la complejidad como el de Paco Somoza. Gracias a todos ustedes.